Qué gusto tenerlo, doctor Albán. Además es usted abogado del magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa, para conversar sobre ese tema también. Antes quisiera que usted nos diera su opinión respecto de lo que acaba de plantear como una nueva figura, como un posible nuevo escenario, Pedro Cateriano, ex premier. Señala que él exhorta a que la OEA presente la Carta Democrática y evitar la vacancia, ya que se estaría rompiendo el orden institucional, el orden democrático. Bien, yo creo que es un planteamiento interesante. Ciertamente la comunidad internacional sigue con mucho interés lo que va ocurriendo en cada país de la región. En este caso hablamos de la OEA, por eso de América. Y esto ya es parte de la, digamos, de la democracia que prevalece en la mayor parte de los países y por tanto valdría la pena estudiar este planteamiento. Lo que sí me parece... ¿Qué podría cambiar, doctor Albán? Bueno, lo que pasa es que la comunidad internacional tiene diferentes mecanismos para poder contribuir. Recordemos, por ejemplo, que cuando se produjo el autogolpe o llamado golpe del presidente Fujimori en ese momento del año 92, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que precipitó que se convocara una constituyente y que se comprometiera a nuevas elecciones? Fue precisamente la reacción de la OEA. La OEA fue la que presionó y de alguna manera anunció a quienes querían en ese momento tomar el poder absoluto que eso no iba a ser aceptado por el resto de los países. Y claro, hoy día ningún país se puede dar el lujo de estar aislado. No creo que la Carta Democrática se pueda aplicar mecánicamente ni tan de eso inmediato. Tendrá su tiempo, sus procesos, Tiene un hay reuniones del proceso, Consejo. pero ese proceso puede muy bien comenzar efectivamente, por ejemplo, con una invitación a una visita que haga el secretario general o una misión especial de la Organización de Estados Americanos para contemplar de cerca cómo se están definiendo las cosas en el Perú. Lo que está claro es que la situación que vivimos es anómala, ¿no? Porque no se trata solo del pedido de vacancia, que en todo caso es un tema sobre el cual habría que discutir mucho más y de ninguna manera aceptar... ¿Qué opina usted del pedido de sí, doctor Albán? Todo lo que se ha visto, lo que se ha escuchado. No, me parece que si bien es explicable que se pueda plantear a partir de lo que ha ocurrido, de lo que hemos podido conocer respecto al presidente Kuczynski, ¿no es cierto?, con estas probables vinculaciones con Odebrecht o sobre todo las situaciones en las cuales se pueden haber producido cuestiones irregulares, pero todo esto reclama primero que estos cargos se formulen adecuadamente, sustentadamente, y luego que el señor presidente tenga la oportunidad de poder ampliamente explicar o tratar de levantar estos cargos. Esto no puede ser producto de una decisión, digamos, con el hígado o al día siguiente de conocidos los hechos pedir la vacancia, que es lo que ha pasado. Es que se ha hablado incluso en el país de una especie de vacancia express, ¿no? O sea, eso bueno, suena un hasta poco eso se llegó a discutir y yo creo que eso, ¿no?, ya es una señal de alerta, ¿no es cierto? No podemos dejar que nos quieran conducir a un escenario que no es bueno para nadie en el Perú, a partir de intereses muy particulares y muy concretos. Uno ¿no? se pregunta efectivamente que presentar, ¿no es cierto?, digamos la propuesta del doctor Cateriano en el sentido de la Carta Democrática en un país donde se supone impera la democracia. Bueno, pero la Carta Democrática está planteada, fue producto además en buena medida de la experiencia peruana, es decir, antes los mecanismos tradicionales en la OEA era pues cuando había un golpe de Estado, ¿no?, un pronunciamiento de fuerza armada, militar, un golpe militar. Pero luego fue evidente de que hay situaciones en las cuales gobiernos, digamos, democráticamente elegidos, de pronto devienen en autoritarios y afectan institucionalidad. ¿Estamos en ese riesgo en el Perú? Estamos en una situación anómala, por eso decía, porque no es el gobierno el que está... El gobierno es muy débil, no está afectando mayormente nada, pero el Congreso sí lo está haciendo. ¿Está afectando el Congreso entonces la institucionalidad democrática, el orden institucional? La mayoría del Congreso está afectando a la institucionalidad, no cabe la menor duda de eso. Y por eso estamos... Sí, pero acá no hablamos de una sola bancada, ¿no? Acusación constitucional contra el fiscal de la Nación. Acusación constitucional contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional. También, por si acaso no prospera lo del Congreso con el fiscal de la Nación, van al Consejo de la Magistratura, que trabaja en pared con algunos sectores del Congreso. Y por eso también se quiere precipitar el nombramiento de 4 magistrados supremos en el Poder Judicial para mañana, precisamente, desde este Consejo de la Magistratura que ha llevado un proceso totalmente
oscuro y cuestionado. Precisamente el tema que nos convocaba hoy era los magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarle a usted, como jurista, ¿cómo ve este momento en el que pasa el Perú, ¿no? O sea, digamos, es viable una vacancia presidencial tan aceleradamente? Hay que escuchar efectivamente lo que diga el mandatario. Es verdad que se produjo esta situación de no conversar, dialogar con la Comisión Lavallato, pero ¿qué tendría que primar por sobre todas las cosas Pero yo creo que el momento, tema de la Comisión Lavallato es adjetivo, porque está claro de que es una comisión absolutamente deslegitimada, instrumentalizada. ¿Qué la deslegitima? Bueno, el hecho de que es evidente el sesgo con el cual trabajan, ¿no? Es decir, quien conduce la comisión es claro que selecciona muy bien a quienes quiere, digamos, complicar, comprometer y a quienes más bien quiere proteger. Esto hace rato que ha hecho notar al país de que no se puede confiar en esta comisión. Recordemos que en un primer momento, cuando recién se instaló el Congreso, nadie quería hablar de una comisión Lavallato. Fue después de que saltó todo el escándalo a partir de del conocimiento que se tuvo de la declaración de Odebrecht en Estados Unidos en noviembre del 2016, que recién las presiones fueron enormes y entonces me imagino, apuraron a establecer un control férreo sobre lo que pasara en esa comisión y se utiliza para, digamos, atacar al opositor y para proteger a los propios, ¿no? Y sobre esa visión suya, ¿no es cierto? ¿Usted considera que, por ejemplo, Fuerza Popular, que es la que la Comisión Lavallato está preferida precisamente por Fuerza Popular, la preside, está politizando esta investigación? Sin duda, desde el primer minuto. Y ya vemos que ni siquiera guardan las formas. Esta señora Bartra se aparece, por ejemplo, en la actuación, en la diligencia donde el Ministerio Público entra a los locales de Fuerza Popular e intentan presionar para que el fiscal no haga su tarea. Eso es francamente irrespetuoso, no con la Fiscalía solamente, sino con el país, por supuesto. Yo creo que además, como digo, ¿no?, esta serie de acusaciones, esta serie de copamientos para otros órganos constitucionales autónomos nos colocan en un grave riesgo de que nuestra institucionalidad democrática se nuevamente puede ser atropellada. El señor Cheput, el congresista oficialista Juan Cheput, señala que podría darse acá una especie de responsabilidad del mandatario atrasada. ¿Cómo interpreta usted estas palabras? Bueno, no entendí bien los términos que él ha utilizado, creo que habría que explicarlo mejor. Yo lo que sí creo, y eso lo hemos dicho desde Proética, el presidente le debe explicaciones al país y sin duda lo que hasta ahora él ha podido anunciar no satisface. Pero si bien esto es algo que debemos evaluar con todo cuidado y prudencia, porque las condiciones para una vacancia deben ser de absoluta excepcionalidad. Claro, el artículo 112 señala la constante, ¿no?, incapacidad moral, o permanente incapacidad moral que encontraría el asidero en la Constitución Política del Perú. ¿Se ha dado este esquema? No se ha producido todavía una situación que pueda, digamos, marcar claramente que la vacancia tiene que ser el camino a adoptar. Y por tanto nos parece muy precipitado lo que se ha venido haciendo y es evidente de que hay otro tipo de intenciones también detrás de esto. ¿Cuál sería esas intenciones? Bueno, algunos creen que llamar a elecciones, que si consiguen, ¿no es cierto?, presionar lo suficiente, viene, digamos, el desconcierto general y que de pronto un nuevo proceso electoral podría darles mayores ventajas. Pero lo que hay que advertir es que si estamos en esta situación es porque las reglas electorales no se han querido establecer en forma seria y evitar que la plata que viene de la economía ilegal y de la corrupción pueda seguir financiando campañas y candidatos. Si ahora, que no lo es porque la Constitución no señala eso como alternativa aún en el caso de una vacancia, pero se convocaran elecciones, estaríamos igualmente vulnerables y desprotegidos y probablemente lo que vendría pueda ser peor de lo que tenemos ahora. Fijémonos solamente en quiénes son los congresistas que no tienen procesos penales en curso o que no tienen acusaciones o algún señalamiento de imputación, y francamente es preocupante. Uno se va encontrando con que prácticamente son la excepción los que están limpios en su trayectoria y los que no tienen nada que hacer para que les sea objetado. El congresista que acusa a los miembros del Tribunal Constitucional, a los 4 miembros, el congresista Segura, que ha hecho el informe para la subcomisión, tiene, me parece, como 4 procesos penales y por temas bastante graves. También me costaba trabajo ver en la sala de la subcomisión, cuando nos tocó ejercer la defensa, ver a gente que está absolutamente cuestionada, que debería ser incluso investigada por delito.
Bueno, Yesenia Ponce, por ejemplo, a quien Proética ha denunciado ante la Comisión de Ética del Congreso, que en rigor es Recuerdo el nombre de Yesenia Ponce, la congresista Yesenia Ponce, ¿no es cierto? Así es. La congresista Yesenia Ponce, a ver, una persona que la que envió regalos, creo, lapiceros, también, pero primero, y lo más grave, fue por lo que la denunciamos a la Comisión de Ética, pero ella irrumpe en una sesión del Consejo Regional de Ancash, ¿no es cierto?, para presionar y obligar a que no se revise un acuerdo que habían adoptado antes en ese Consejo, que era para que ya no se acepte así tan simplemente que se legalice la situación de gente que había invadido tierras de chinecas. Ahí detrás de esto hay una investigación por realizar. Pero perdón, ella fue ciertamente blindada, tráfico de tierras, ¿no? Pero la sola manera de haber interrumpido esa sesión, haber presionado como lo hizo y que eso quedara grabado, ya tendría que haber llevado a sanción. Ese es el tema del Tribunal Constitucional. Luego se conoce de estos pagos que habría hecho para obtener certificados que pudieran, digamos, sustentar lo que falsamente había declarado como su preparación o formación educativa. Y luego se conoce de estos regalos. ¿Y qué hace la Comisión de Ética? Nada. Por eso es que la Comisión de Ética, ahora otra vez, siempre una persona del fujimorismo, pero este señor González, que francamente no tiene ninguna calidad para presidir esa comisión. Porque ya hemos visto lo de ética y lo que ha pasado, es una comisión que ha recibido personas que se han retirado. Incluso, totalmente desacreditada, la utilizan de la misma manera como hemos conversado hace un rato de la Bajato, ¿no es cierto? Tengo aquí el documento, fíjese, doctor Aldán. Que esa gente esté juzgando y acusando a magistrados más bien sobre los cuales no hay ningún reproche ético que realizar, y lo que quieren es discutir si su voto fue o no sustentado. ¿Pero eran 3 o 4 los votos que se requerían? No, en la sentencia del 2013 se requerían 4, pero hubo quienes hicieron que esto apareciera como 4 cuando solo habían 3. Esto es lo que han corregido los 4 magistrados, y por corregir eso, ¿no es cierto?, los procesan a ellos. Lo que debería investigarse es quiénes son responsables de haber mentido al país y haber dicho que había sentencia en este donde no punto había. del Tribunal Constitucional, que también es una de las razones por las que vamos a conversar con usted, voy a pedirle que me explique lo que dice la Corte Interamericana. Pero antes, tenemos nosotros el documento, ¿no? Y seguramente usted puede conocerlo también, porque evidentemente esto es de conocimiento público y es un documento que ingresa al Congreso de la República con fecha 19, vale decir 19 de diciembre, ¿no es cierto?, el día de hoy, en el que el presidente solicita al Congreso de la República que, de acuerdo a lo que contempla el reglamento del Congreso de la República, dispone que el pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día formada por no menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como los documentos que lo acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes de cualquier otra moción pendiente en la agenda recibida. Al pedido de copia del mismo se remite la mayor veda a la Presidencia de la República. Pero acá hay lo interesante: en consecuencia y en cumplimiento del reglamento del Congreso, solicita a su despacho que se sirva a disponer a quien corresponda la emisión de un juego de copias certificadas del íntegro de los documentos que acreditan el pedido de vacancia, así como de todo el expediente de solicitud de vacancia y toda aquella documentación que va a formar parte del debate en el pleno del jueves 21 de diciembre del presente. Este pedido constituye un requisito fundamental e indispensable para el ejercicio de mi derecho de defensa y el cumplimiento del debido proceso. Una carta enviada por el presidente Kuczynski al Congreso. ¿No se ha cumplido con este aspecto que contempla el reglamento interno, que es fundamental? ¿Así lo cita? Bueno, desde el momento que lo está solicitando es porque no se ha cumplido, y creo que difícilmente se pudiera haber cumplido cuando hemos visto que prácticamente la reacción fue mecánica, inmediata, y ya la vacancia la querían aplicar el primer día en que esto se discutió. Ahora, hay congresistas, he escuchado a la congresista Luz Salgado, por ejemplo, expresidenta del Congreso, ¿no es cierto?, señalar que ya el señor Vizcarra debería estar acá alerta, digamos, ¿no? O algunos otros parlamentarios alentando ya el hecho de que el primer vicepresidente, o asumiendo ya por hecho que se va a proceder a la vacancia. Esto, no sé qué lectura le merece. Lo que hemos venido señalando, es decir, hay quienes ya tomaron la decisión y pareciera que quieren más bien simplemente abreviar trámites y pasar por encima de todos estos elementos que son parte de un procedimiento que ha tenido que ser establecido precisamente para cautelar
que una decisión de esta trascendencia no se pueda tomar a la ligera. Creo que en eso la mayoría del país está clara. No se puede aceptar que el Congreso pase por encima de todas estas, de todos estos elementos que son los que garantizan la prudencia en la decisión. De hecho, ¿qué va a sustentar el Congreso? En el caso de los 4 magistrados del Tribunal Constitucional, fuimos citados a la audiencia de la subcomisión y no nos quisieron entregar, a pesar que lo pedimos, el documento donde se formulaban, se daba la descripción de los hechos por los cuales se les quería procesar y además se daba en la indicación de cuáles serían las pruebas a actuar. Claro, este documento... Además que, hay congresistas de diversas bancadas. Antes de tocar este tema, yo le preguntaba en relación a este documento, ¿no?, que envía la Presidencia de la República. ¿Qué documentos tendría que presentar el Congreso para sustentar? Como dice precisamente, lo contempla el propio reglamento interno del Congreso de la República. ¿Qué documentos tendría que presentar? Tiene que haber, digamos, una suerte de expediente, ¿no es cierto?, elaborado a partir de cuáles son los hechos que se han identificado como materia de esta acusación, cuáles son las pruebas que contribuyen a esto y en función de eso los cargos que específicamente se formulan. Eso es lo que le da la posibilidad, en este caso al señor presidente, de poder levantar esos cargos e ir preparado a una audiencia. Pero se está dando muy apretado, digamos, el plazo, porque estamos a 2 días del famoso debate. Por eso es que lo razonable no es pues que se tomen decisiones tan apresuradas. Lo razonable es que se siga un procedimiento que mínimamente ofrezca las garantías del caso para que el señor presidente tenga todas las condiciones para poder hacer sus descargos. No es correcto que se quiera empujar esta situación para definiciones inmediatas, ¿no? Bien, vayamos al tema del Tribunal Constitucional. Ya la Corte Interamericana ha señalado y prácticamente dispone que se suspenda la suspensión o la acusación, digamos, en el grupo de trabajo de acusaciones constitucionales contra estos magistrados en el caso del Frontón. Así es. ¿Qué pasa si no la cumplen? Bueno, lo que ocurre es que esta es una decisión de la Corte Interamericana y eso hay que entenderlo, es totalmente vinculante, o sea, obliga. O sea, hay que cumplirlo, sí o sí. ¿Cómo puede ser que autoridades, ¿no es cierto?, que ejercen cargos de tan alta responsabilidad pretendan decir esto no se va a cumplir o esto no forma parte de lo que el derecho peruano, no, por Dios, o sea, que se informen adecuadamente. Ahora, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entiendo que va a un proceso de receso, ¿no? En febrero se verá el tema y es una situación supranacional vinculante. ¿Qué va a pasar en el escenario de que no lo apliquen, que no lo cumplan? Bueno, no pueden, simplemente es lo que ocurriría cuando alguien hace algo que está totalmente fuera de la ley, no tiene consecuencias jurídicas. Cualquier decisión que quieran tomar, o sea, ya por lo pronto, los 4 magistrados han anunciado ayer que ellos van a, digamos, a respetar escrupulosamente lo que ha decidido la Corte. Esto quiere decir que no se van a prestar a ningún proceso que quieran continuar contra la decisión de la Corte. Usted ha dicho que se está queriendo aquí a combazos, ¿no es cierto? Se quiere efectivamente, ¿no?, a combas bajarse la institucionalidad y eso no se puede permitir. El proceso de los 4 magistrados es un ejemplo de lo que es la arbitrariedad, la falta de razonabilidad, el querer llevar adelante las cosas a como dé lugar, no importa, digamos, las razones que puedan haber en contra de eso, ¿no? ¿Cuál, en todo caso, era la parte más importante del sustento en el Congreso para esta situación? Ninguno. Yo creo que la decisión política de controlar el Tribunal Constitucional, y una manera de controlarlo era ciertamente si eliminamos 4 de 7 magistrados, ¿no es cierto?, y podemos elegir, ahora que tenemos una mayoría que lo facilita, podemos llegar a un control, entonces procedamos, ¿no? No importó de que el día de la subcomisión hemos mostrado las pruebas de que el voto del señor Vergara Gotelli nunca había sido el 4º voto, que lo que había ocurrido es que habían fraguado prácticamente esa sentencia y que eso se había mantenido escondido porque había gente que se guardó el expediente durante prácticamente 2 años. ¿Eso es delito o es falta ética? Las dos cosas, pero eso debería ser investigado no por el voto que pudieron haber emitido, porque no se trata de cuestionar a los magistrados por el voto, sino por haber mentido diciendo que había un voto donde no lo había. Nosotros hemos mostrado los documentos que prueban. 4, ¿no? Claro, pero es que como solo tenían 3, había un 4º voto que tenía algo de parecido porque estaba de acuerdo en algunas partes, pero en la cuestión de fondo, en lo que tenía que ver con que si se calificaba o se le ordenaba al juez penal que no califique las investigaciones como lesa humanidad, en esa parte no había 4 votos, porque expresamente
El magistrado Vergara Gotelli había dicho que no. Que había infracción a la Constitución. Por eso, todos los cargos eran mentiras. Lo hemos mostrado con documentos. Videos donde hay prácticamente confesión de parte. El ex magistrado Álvarez Miranda en junio de este año reconoce que efectivamente el voto del señor Vergara Gotelli no era el voto que necesitaba. Bueno, es un voto inventado, el cuarto voto. Hay otro video del propio Vergara Gotelli donde ratifica su decisión de que él no puede estar de acuerdo con una decisión de esta naturaleza. No lo han querido tomar como prueba. Es decir, no nos entregaron el documento, como digo, que sirvió de base a la acusación. A tiempo los abogados, o sea, fuimos a ciegas a hacer esta defensa. Bueno, yo creo que allí se nota el atropello, la muy poca voluntad de que las cosas se puedan esclarecer y llegar a la verdad. Y en ese contexto, en ese clima, donde, como repito, incluso ¿puede recordarnos cuál fue la votación? La votación de... para poder suspender a los magistrados, esta acusación constitucional en el Congreso. Ustedes han atribuido esto nuevamente también a Fuerza Popular, ¿no es bueno, cierto? Pero es Fuerza Popular y el APRA. Son ellos los que han estado directamente involucrados en esto. ¿Y qué bancadas alientan ahora a que, dado que es vinculante, se cumpla lo que viene estableciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? De dejar sin efecto, de suspender por lo menos hasta febrero que vota este ente supranacional. Bueno, todavía no he escuchado yo pronunciamientos de bancada, ¿no? Lo que he escuchado es más bien algunas voces en el Congreso que ya adelantan como que no están de acuerdo y estarían viendo la manera de no acatar. Pero eso es además muy grave, que un presidente del Congreso, ¿no es cierto?, quien debería guardar por lo menos las formas, ¿no? Velar, ¿no? Velar. Salga en primer lugar a tratarse. Ahí, como digo, hay desconocimiento. El sistema interamericano de derechos humanos, lo que significa la Convención Interamericana, forma parte del derecho interno peruano. Por lo tanto, la Corte puede ordenar... Nuestra Constitución contempla este vínculo y este carácter también obligatorio de las decisiones del sistema interamericano. Entonces, no hay nada acá que se pueda alegar para desconocer eso. Si quieren continuar, es como estar en posesión de offside, ¿no es cierto? O sea, esas personas no van a llegar a nada. Porque aunque lleguen al arco, ese gol será nulo. Por lo tanto, este requerimiento tendría que ser acatado inmediatamente. Por supuesto, ya es de ejecución inmediata, y lo que también hay que entender, lo que ha hecho la Corte no es decir que no puede continuar este proceso, lo que ha dicho es suspéndase, porque no hay condiciones en este momento para tener claro qué es lo que se pueda estar afectando, y lo que sí nos parece es que la situación es grave, que la situación requiere de una medida urgente, y también que no podríamos esperar a tener ya una, digamos, información completa para resolver sobre el fondo del asunto sin que este asunto sea irreparable, ¿no? De manera que por eso estamos decidiendo. ¿En qué punto, digamos, de la acusación se señala o se sustentaría que hubo esta infracción a la Constitución? Bueno, son ridículas las argumentaciones que se han puesto en el documento que se suscribe el congresista Seguri, que es el que ha aprobado la subcomisión. En primer lugar, porque la Constitución dice que a ningún juez o magistrado se le puede, ¿no?, imputar cargos por los votos o las opiniones que puedan emitir en el ejercicio de su función jurisdiccional. Entonces no hay manera de que se pueda acusar esto de infracción constitucional. ¿Qué espera usted que pase ahora en los últimos días, ya que el tema está bastante ya crispado, estamos seguros de lo que va a pasar por el lado nuestro. Por el lado nuestro acatamos la decisión de la Corte. No se hará nada hasta la audiencia que la Corte ha señalado para el 2 de febrero, donde va a haber ese tema ya de las medidas provisionales en conjunto, porque lo que hay que saber es que la Corte Interamericana no es una corte que actúe permanentemente. Sesionan 4 veces al año, más o menos de manera regular. Pero reciben las denuncias, ¿no? El reglamento dice que en el momento en el que no están en sesiones, el presidente tiene las facultades para adoptar medidas urgentes. Entonces, es el presidente el que ha enviado esta comunicación. Y ha dicho que esta medida provisional se va a discutir en la audiencia el 2 de febrero del próximo año, ¿no? Esa es la audiencia ya a nivel de todo el Tribunal Supremo. Toda la Corte, Corte Interamericana va a revisar esto, vinculándolo a la supervisión también del caso del Frontón, que era la razón por la que la Corte ha admitido esta doctor petición. Albán, esperemos conversar en otro momento y quizá con noticias más alentadoras también para nuestro país. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Doctor Walter Albán, director ejecutivo de Proética, estuvo esta mañana con nosotros. 10:45, nos vamos a un corte.